Muy buenas tardes, mi nombre es Alicia Pereira y es un gusto saludarles nuevamente a través de este video. Espero en Dios se encuentren muy bien en compañía de la familia. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, mis hermanos en Cristo, y a todos los que escuchen este video. Y así continuamos con el estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Esto es así. Todo ser humano está muerto espiritualmente. ¿Qué quiero decir? Que por la gracia de Dios todos vamos y venimos y hacemos nuestras actividades, pero espiritualmente estamos muertos, separados de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado y la desobediencia del hombre. Así que todos necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Necesitamos ser restaurados en nuestras vidas y tener esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, después de haber analizado cuál es la condición del hombre delante de Dios, vamos a iniciar con este tema. Bienvenidos. Acompáñame con tu Biblia para que leamos juntos todos los pasajes. Muy bien, iniciemos desde el principio. Leamos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es como el hombre fue formado. Del polvo de la tierra Dios lo formó, le sopló en su nariz y le dio aliento de vida, y fue un ser viviente. En Génesis 2:8 dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahí puso el Señor a Adán, y le hizo ayuda idónea. Leamos Génesis 2:21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y así es como Adán y Eva fueron formados por Dios y los puso en el huerto de Edén. Mas el Señor les dio una orden. Leamos Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Ellos desobedecieron a la palabra de Dios. Ellos permitieron que el enemigo les arrebatara todo, y ahora el hombre tenía que pagar las consecuencias del pecado y de su desobediencia. Debido a la santidad del Señor, Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. Leamos Génesis 3:23 y 24. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y es aquí de donde partimos. Todos venimos heredando este pecado de generación en generación. Desde Adán y Eva hasta el último bebé que acaba de nacer en este momento, todos heredamos este pecado, la desobediencia del hombre. Y es por eso la importancia de leer y conocer la palabra de Dios, para que sepamos dónde pasaremos la eternidad, con Dios o separados de Dios. Y pasado mucho tiempo, el Señor dio una ley al hombre. Estos son los 10 mandamientos, para que el hombre fuera obediente y viviera en una forma correcta, agradable a Dios. Pero el hombre no pudo cumplir esta ley. Y precisamente por esta causa es que vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo en forma de hombre, como leemos en San Juan 1:1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y quién es el Verbo?
El Verbo es nuestro Señor Jesucristo, quien tomó forma de hombre para venir a este mundo y poder redimir a los pecadores. Y en Gálatas capítulo 4 de los versículos 4 al 6 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Leímos que el Señor envió a su Hijo, esto es nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo perfecto, para que redimiera a todos los que estaban bajo la ley, para que por medio de Él se recibiese la adopción de hijos, asimismo a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Porque el mundo cree que todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice que hijo el que le recibe en su corazón, el que nace de nuevo. Así leemos también en San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También leemos en San Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leímos que Cristo vino a salvar al hombre de la condenación. ¿Y qué es la condenación? Es el infierno, porque así como existe un cielo, existe un lugar de condenación. Y el pasaje también nos menciona que hay dos tipos de personas, el que cree y el que no cree. ¿En cuál de esos dos tipos de personas nos encontramos nosotros? Así leemos también en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si analizamos, ¿quiénes son los pecadores? Nosotros. ¿Quién merecía morir? Nosotros. ¿Y quién tomó nuestro lugar? Nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el pasaje también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es la vida eterna? Leamos San Juan 17 de los versículos 3 al 5. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Leímos que debemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre envió a la tierra, para redimir al hombre de sus pecados, mediante la obra en la cruz, la cual cumplió nuestro Señor Jesucristo. Y después de su resurrección, porque Jesús resucitó de entre los muertos, Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, porque Jesús es Dios mismo y ha existido desde siempre, desde antes que el mundo fuese. Y la reconciliación fue así. Leamos Efesios 2 de los versículos 13 al 20. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades,
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Entendimos lo que leímos? La obra de Jesucristo en la cruz fue la reconciliación del hombre para con Dios. Jesús cargó en su propio cuerpo nuestros pecados. Nadie le quitó la vida. Él la dio por amor a nosotros. Y por su sangre preciosa es que fuimos reconciliados con el Padre. Y Él es nuestra paz, porque ahora somos un solo pueblo llamado su iglesia. Y todo aquel que cree que Jesús es el Señor y cree a su palabra y le confiesa como su Señor y Salvador, el Señor le toma como a un hijo, como lo leímos anteriormente, y su Espíritu Santo, Dios mismo, viene a morar en tu corazón, y así somos miembros de la familia de Dios. ¿Existe amor más grande que este? No creo. Solo Dios nos ama así y su fidelidad es para siempre. Y es así que para ser salvos de la condenación ya no tenemos que hacer más nada. Solamente debemos creer en la obra de Jesucristo, creer en Jesucristo y creer a su palabra, como lo leemos en Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Leímos que la salvación es por gracia y por fe. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que no merezco, pero que el Señor me lo da. El regalo de la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y dice que por fe en la obra de Jesucristo. Nosotros no vimos cuando fue crucificado, pero creemos que fue crucificado, muerto y sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso es fe. No lo vimos, pero creemos en Él, en su palabra, porque su palabra es verdad. Y ahora ya no tenemos que hacer más nada, porque Jesús lo cumplió todo en la cruz. Por eso dijo, consumado es. Y es así que llegamos a este otro pasaje. Leamos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, y somos sellados por el Espíritu Santo. Leamos Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este sello es el que indica que somos del Señor. Y por último leeremos este otro pasaje que se encuentra en San Juan capítulo 3 de los versículos 1 al 5, en donde se habla de un nuevo nacimiento. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bien, leímos que Nicodemo era un hombre fariseo, principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche para hablar con él, pues al parecer en él había dudas, porque reconocía que Dios estaba con Jesús por las señales que él hacía.
Mas el Señor, conociendo el pensamiento de Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, confundido, dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y claro que Jesús se refería a nacer de lo alto, a nacer en el Espíritu o del Espíritu. Mas Nicodemo no lo podía entender y él se refería al nacimiento normal de mujer. Así que nuestro Señor Jesucristo le vuelve a decir: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En donde la palabra agua es un símbolo de la palabra de Dios. La palabra tiene poder para limpiar. Leamos Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y en este pasaje pudimos notar que la palabra agua hace referencia a la palabra de Dios. Y ahora dice en el Espíritu. La palabra de Dios es usada por el Espíritu y sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Leamos otro pasaje en San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, el que oye mi palabra. La vida de una persona es transformada al escuchar la palabra de Dios. Por eso hay otro versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y continuando dice, y cree al que me envió. ¿Quién envió? Dios Padre. ¿Quién vino? Dios Hijo Jesucristo. Y dice, tiene vida eterna. ¿A partir de qué momento? Desde el momento en que escuchamos y creemos. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es, la palabra que es Jesús, nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús y nos conduce a una vida eterna delante del Señor. Y este es el segundo nacimiento, de agua y del Espíritu, porque su Espíritu Santo es el que viene a morar en nuestros corazones y es el que nos va a cambiar y restaurar día a día. Y esto es necesario para nosotros, para poder ser parte de la Iglesia de Jesucristo, a quien el Señor compró y redimió con su sangre preciosa. Oremos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador, que necesito su perdón, que me perdone de todos mis pecados, de toda mi maldad, que me limpie con su sangre preciosa, que restaure mi vida, Señor. Por fe, abro mi corazón y le recibo como mi Salvador. Le confieso como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mí, por mis pecados, a tomar mi lugar. Reconozco que por mí mismo no me puedo salvar. Le necesito, Señor. Ayúdeme a cambiar. Tome mi vida y restáurela conforme a su voluntad. Oh bendito Dios, gracias, porque sé que usted es fiel a su palabra y que usted me ha escuchado y me ha perdonado y me ha tomado como a un hijo. Gracias, Señor. Le ruego que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que cuando yo muera vaya a su presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si tú oraste hoy con un corazón sincero y arrepentido, ten la seguridad de que el Señor te ha escuchado y te ha perdonado y te ha tomado como un hijo o una hija. La palabra de Dios es verdad. Y si Él dice que te perdona, así es, eso es fe. Es creer que Él te escucha y te escucha porque Él es real, porque Él es un Dios vivo que te puede escuchar, que te puede ver y que te puede sustentar.
Y bueno, llegamos al final de este video. Que el Señor te bendiga grandemente y si Dios permite, nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Adiós. Maranata, Cristo viene.